Mientras usted ve este video, un algoritmo en Silicon Valley o Beijing está aprendiendo a hacer su trabajo mejor, más rápido y más barato que usted. Pero aquí está el verdadero peligro. Para el mundo hispano, la inteligencia artificial no es solo una herramienta de progreso, es la mayor amenaza geopolítica y económica de nuestros días. ¿Estamos condenados a ser una región de ciervos digitales que solo alimentan con sus datos a las potencias digitales? ¿Qué pasará con la clase media en México, Colombia o Chile cuando el sector servicios, el motor de nuestras economías, sea reemplazado por una línea de código? La brecha digital no solo está creciendo, se está convirtiendo en un abismo para muchos países de América Latina. Hoy, para andar en la realidad detrás del hype tecnológico, nos acompaña una de las mentes más brillantes en economía y desarrollo internacional, la doctora Claudia Sámano, encargada de la División de Estudios sobre el Desarrollo del CIDE en México, para responder la pregunta que nadie se atreve a tocar. ¿Es posible proteger nuestros derechos humanos y nuestros empleos en una guerra fría tecnológica donde nosotros no pusimos las reglas? Si tiene más de 40 años y teme quedar obsoleto o es un joven buscando su lugar en este nuevo orden mundial, quédese hasta el final porque hoy descubriremos formas en que la IA puede ser su aliada y no el fin de su carrera profesional. Vamos a la entrevista. Hola queridos líderes del mundo hispano, el día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Sámano Robles. Ella es encargada de la División de Estudios sobre el Desarrollo del CIDE en México. Doctora, bienvenida a Líderes del Mundo Hispano. Muchísimas gracias, Jen, por esta invitación. Un placer para mí estar aquí con ustedes y con el auditorio que los sigue. Gracias. Gran cantidad o las principales inteligencias artificiales han sido desarrolladas en otros países. Estamos de cierta manera en cuestión de datos personales, privacidad, dando toda esta información a terceros en materia de soberanía. ¿Cómo deja esto a los países que no contamos con una inteligencia artificial propia? Claro, es un tema muy importante. Creo que es una de las preguntas clave en el uso de inteligencia artificial y el desarrollo de agentes vinculados con la inteligencia artificial. Que si bien estos agentes pues usan información y datos confidenciales, ¿no? Entonces, yo creo que sí, vuelvo de nuevo a que el Estado sí debe de tener un papel activo, como me parece que en México se está haciendo con la agencia que lleva todos estos temas de inteligencia artificial. Creo que sí es importante, sí existe vulnerabilidad, yo pienso que sí existe esa vulnerabilidad, pero de alguna forma el que una agencia gubernamental esté a cargo, pues debería generar confianza en que pues nuestros datos y los datos de las dependencias gubernamentales pues están resguardados, ¿no? Y que si bien pueden existir riesgos, pues porque es información privada, ¿no? Es información privada que se puede utilizar de distintas maneras, no necesariamente de la mejor manera. El hecho de que exista una agencia gubernamental dirigiendo todos estos esfuerzos y regulando el acceso a los datos personales, creo que genera confianza, ¿no? El que no va a haber estos riesgos de que privados utilicen la información de los ciudadanos y las ciudadanas de un país y que después se utilicen de otras formas. Entonces, yo creo que sí es un tema muy importante que se tiene que hablar, y yo creo que por eso es que sí pienso que en México se han dado estos avances en cuanto a la regulación, porque justo el uso de los datos es un tema central y que no puede dejarse a privados o a cualquier empresa el uso de estos datos, de darle toda la información y genera todo lo que tú quieras hacer. No, sí tiene que haber un
una regulación por parte del Estado. En términos del uso de esta inteligencia artificial, tenemos aquí en México o en América Latina cerebros tal vez para este tipo de tecnología. ¿Cómo podemos preservar esos cerebros y evitar que se vayan a otros países a generar esa tecnología y podamos pues quedárnoslos en los países propios y desarrollarnos en un Silicon Valley mexicano, un Silicon Valley chileno, colombiano, argentino, brasileño? ¿Qué nos falta para retener esos talentos? Ese es un tema que pues no solo es de ahora, ¿no? Ya lleva mucho tiempo en que pues tenemos egresados y egresadas que se formaron tanto dentro del país, o una parte de su formación fue dentro del país, otros decidieron irse fuera y se formaron en el exterior y se quedaron en el exterior, y a veces son los líderes de proyectos que son de los más importantes en Europa, en Estados Unidos, y que podríamos tenerlo aquí, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema que sí atañe a todos los sectores, al sector público, al sector privado, cómo generar los incentivos para que vengan, para que vuelvan, ¿no? No solo para que se queden, sino los que están allá, pues vengan a México, ¿no? Vengan a México, se queden aquí a desarrollar todos ese potencial que pudieron desarrollar fuera, pero para México. Y yo creo que es parte de toda una política integral, ¿no? Política laboral, de generar estos espacios en las universidades, en el sector público, para que puedan venir y contribuir con sus conocimientos al desarrollo tecnológico, al desarrollo social del país. Entonces, sí creo que es toda una política laboral, política de ciencia y tecnología, que tiene que estar todo entrelazado para poder ofrecer oportunidades dentro del sector público y sector privado, ¿no? Y que puedan venir y desarrollarse de una manera exitosa y contribuir al desarrollo tecnológico del país, el desarrollo social, para que pues regresen, ¿no? Porque muchos ya ahorita ya no hay muchos estudiantes y estudiantes que se van, sino muchos que se fueron en años anteriores y que se quedaron allá y son líderes de estos programas tecnológicos, y cómo hacerlos venir, ¿no? Cómo regresar o cómo generar proyectos en conjunto. A lo mejor, digo, ya desarrollaron sus familias toda una vida, ¿no? Fuera del país, pero cómo colaborar de manera conjunta con estos investigadores y estas investigadoras para un proyecto que es un proyecto de país, ¿no? Que se tiene actualmente, y que podamos colaborar, aunque sea de manera remota, y que puedan venir, aportar, desarrollar. Yo creo que sí es parte de toda una política educativa, política laboral, política de ciencia y tecnología, que permita generar los incentivos y el espacio y recursos, porque también requiere recursos, ¿no? Entonces, es dedicar espacio, tiempo y recursos a un esfuerzo de traer talentos, y también los talentos que están aquí, que formamos en México, ¿no? Que están formados en el país, que también hay muchos. Entonces, eso yo creo que sería como lo importante. ¿Están los padres de familia enviando a sus hijos a una educación que cuando ellos se gradúen, tal vez ya no existan esos puestos de trabajo? Mira, ese es un tema muy importante y muy interesante, porque nos impacta a todas, a todos, y el papel del Estado, el papel del gobierno en generar una política educativa que busque cerrar estas brechas entre lo que se está demandando en el mercado laboral y lo que se está ofertando por parte de las universidades, que sabemos que la política educativa abarca todos los niveles educativos, ¿no? Vienen desde
primaria, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. La política educativa pues tiene una coherencia a lo largo de todos estos niveles educativos y es necesario que la política educativa dialogue con las demandas del mercado laboral, con las industrias, el mismo sector público requiere ciertos tipos de perfiles. Entonces es muy importante que el gobierno tome un papel activo en poder cerrar estas brechas, ¿no? Para que el impacto de estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, no genere una mayor desigualdad, una mayor brecha entre aquellos estudiantes que sí están formados con un perfil que los puede llevar a incorporarse a un mercado laboral de manera exitosa. Entonces, sí entiendo la preocupación. Creo que es una preocupación que no solo incumbe a las familias, a los hogares, a los estudiantes que están egresando, sino también al Estado. El gobierno tiene que tomar un papel activo en cerrar estas brechas que existen entre los estudiantes que están egresando y las demandas de la industria. ¿Y por qué el gobierno? Porque esta intervención debe de garantizar que la incorporación de los estudiantes al mercado laboral, a estos empleos, tienen que ser empleos bien remunerados, con seguridad social, que exista garantías de que puedan escalar dentro de la misma industria y poder desarrollarse de manera exitosa dentro del mercado laboral. No solo empleos que sean de baja remuneración, con pocas posibilidades de acceder a una calidad de vida que les permita disfrutar no solo del trabajo, sino también de su vida familiar. Con la incorporación tan rápida que se está dando de la inteligencia artificial en la parte productiva, ¿cuáles son los sectores que van a sentir primero el impacto de esta incorporación y también cuáles son esos riesgos que se corren en estos mismos sectores, doctora? Entonces, yo creo que es un impacto muy homogéneo en todos los sectores y que aún no nos queda claro y que es importante seguir avanzando en qué habilidades se requieren para acompañar el uso de la inteligencia artificial y que las empleadas y los empleados de todos los sectores, de todas las industrias, puedan potencializar su desempeño dentro de las industrias de manera paralela con la introducción de las nuevas tecnologías. Entonces, digamos, yo creo que ese es uno de los huecos que actualmente tenemos, que no tenemos un diagnóstico muy certero de qué está pasando en la industria, cómo la están incorporando y entonces qué habilidades están demandando por parte en el mercado laboral de los egresados, egresadas, de las personas que actualmente están dentro del mercado laboral buscando un trabajo y que vienen de todos tipos de perfiles, ¿qué están demandando? Y entonces eso nos permitirá a nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de academia, poder diagnosticar cuáles son las habilidades y cuál es la formación que debemos dar a los estudiantes y las estudiantes para que puedan entrar a estas industrias, independientemente del sector, sectores tecnológicos, sectores sociales, que todos están incorporando la inteligencia artificial y les está impactando de una u otra manera. Entonces, ¿cómo incorporan la industria, el sector público, sector privado, a sus actividades rutinarias de trabajo que les permitan incrementar su productividad? Y cómo incorporan, cómo los trabajadores y las trabajadoras se adaptan a este uso, qué habilidades necesitan para que no se reemplacen a los trabajadores con el uso de inteligencia artificial, sino se complementen y pueda potencializar la productividad no solo de los trabajadores, sino de todas las industrias y todos los sectores. Es muy importante lo que comenta, doctora, porque sí ha habido
a un temor en la cuestión de la sustitución, sobre todo de igual aquellos trabajos que pudieran entrar en el ámbito de los servicios o pensando particularmente, por ejemplo, un call center en donde a veces ya la misma inteligencia artificial puede realizar eso. ¿Habrá algunos trabajos, empleos que sí terminen siendo sustituidos para ser reubicados? ¿Cómo lo ves esta parte, doctora? Sí, por ejemplo, el caso que comenta sobre los call centers, incluso los chatbots, ¿no? Que vemos cuando entramos a algunas aplicaciones de bancos, sobre todo bancos, o incluso del sector servicios, de algunos servicios en el que ya uno entra al chatbot y pregunta y te responde. O sea, yo creo que en ese sentido, y que de alguna manera pues está sustituyendo el llamar por teléfono y que alguien nos responda a las preguntas que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que a preguntas, en el caso de sector servicios como de los bancos, en el que hay preguntas que la mayoría de la población podemos tener, ¿no? Con algún problema que tengamos con nuestra tarjeta o en algún servicio en específico, y que el chatbot nos pueda responder. Yo creo que eso eficienta tanto para la industria y para quienes somos usuarias y usuarios de los servicios, sí lo eficienta. Yo no veo por qué tendría que reemplazar. Yo creo que debería de haber una complementariedad, ¿no? Sí existen preguntas estandarizadas para diversos problemas que enfrentamos los usuarios y las usuarias de distintos servicios, pero no todos son los mismos y existen diferencias en cuanto al uso de estos servicios y que es necesario mantener la atención personalizada para ciertos tipos de problemas, ¿no? No todos los problemas son tan directos y tan directamente que se puedan responder de esa manera tan eficiente, ¿no? O sea, que sí hay cosas que se pueden responder, pero hay problemas que nos podemos enfrentar y que requieren una atención muy personalizada. Y yo creo y eso es clave para que entiendan no solo las personas que están buscando empleo, sino también la industria, ¿no? La industria, que no todo se puede sistematizar de esa manera. El contacto con las personas, el poder hablar con alguien por teléfono, sobre todo en una etapa en la que estamos en una etapa en la que las y los jóvenes sí pueden manejar este tipo de tecnologías, pero existe otra parte de la población que son adultos mayores que no están tan vinculados con las tecnologías y que necesitamos mantener este contacto humano para que ellos puedan resolver, puedan ser autosuficientes y no dependan de que alguien más les ayude a poder conectarse y cómo le pregunto al chatbot. No, o sea, yo creo que es importante para tener una política que sea inclusiva, ¿no? Que sí, la introducción de nuevas tecnologías va a beneficiar a muchos grupos, muchos jóvenes de la población que actualmente o los niños, ¿no? Que ya nacen en esta época. Pero hay un grupo de la población que no podemos dejar atrás, ¿no? Que no se puede quedar rezagado, que son los adultos mayores. Entonces, y esa es una política integral, ¿no? O sea, que tiene que ver con inclusión, con derechos de todas las personas, que aunque lleguen las nuevas tecnologías y veamos que existe un potencial en el incremento de la productividad, qué bien, pero no lo es todo. No lo es todo ni para la industria ni para un país el incremento de la productividad, sino también el bienestar y la inclusión de todos los grupos de la población en el uso de nuevas tecnologías. Entonces, el mantener el contacto humano en el sector servicios para estos grupos de la población y que de alguna manera se les pueda ir involucrando en el uso de estas nuevas tecnologías, irlos acompañando, pero no dejarlos. Entonces, yo creo que eso es, esta visión incluyente es muy importante en la llegada de la inteligencia artificial. Sin duda, doctora.
En esta parte que usted menciona, ¿hay actualmente alguna política pública, ya sea en México o en algún país de América Latina, que esté previendo justamente cómo cerrar esta brecha para que nadie se quede afuera de este avance pues revolucionario a nivel mundial? No la hay y creo que es muy importante, muy, muy importante que se tenga presente que no todos los grupos de la población tienen este acceso. En el caso de México es muy claro, adultos mayores, y esa es una capa, ¿no? La siguiente capa es en zonas rurales. No existe un acceso a Internet homogéneo en zonas rurales, ¿no? Entonces ya ahí ya no solo son adultos mayores, son infancias, son mujeres que viven en zonas rurales en las que no hay acceso a estas tecnologías. Entonces, si queremos tener una política no solo que aumente la productividad de la industria de todos los sectores, sino que también sea incluyente y que no incremente las brechas de acceso, brechas de ingreso, brechas salariales, brechas de género, ¿quiénes nos falta incluir? Si no lo tenemos, pues el efecto va a ser muy contradictorio a lo que se espera, ¿no? Vamos a dejar atrás a mucha parte de la población, en el caso de México, en el caso de América Latina, que existen personas que viven en comunidades en las que no llega el Internet, la luz no es estable, entonces, ¿cómo vamos a poder incluir a estas personas? ¿De qué manera la introducción de la inteligencia artificial y de estas nuevas tecnologías nos ayudará a traerlas, a incluirlas en esta revolución? Entonces, por eso yo creo que es muy importante el papel del gobierno. El papel del gobierno es muy importante ante esta revolución. El gobierno tiene que estar presente para poder incluir a todas, a todos, de todos los grupos de edad, todos los grupos más vulnerables, tener presentes cuáles son las brechas de habilidades que tenemos, ¿no? ¿Qué estamos formando? ¿Qué está demandando la industria? ¿Y cómo podemos cerrar esa brecha y garantizar que la inclusión de las y los trabajadores por parte de los egresados que están saliendo de las licenciaturas ingresen a un mercado laboral, a una industria, sea el sector público y el sector privado, con un ingreso laboral que les permita vivir de una manera digna? No solo un ingreso que sea precario, ¿no? Entonces sí es muy importante cerrar brechas y garantizar el acceso y no dejar atrás a todos los grupos vulnerables de la población. O sea, si bien hemos avanzado mucho en pobreza, ha disminuido la pobreza, existe todavía grupos vulnerables, ¿no? Que cruzan diversas dimensiones, como acceso a servicios, acceso a carreteras, acceso a Internet, mujeres que viven en zonas rurales, infancias que viven en zonas rurales, infancias que están en trabajo infantil, ¿no? ¿Qué pasa con estos grupos que los seguimos viendo? O sea, están, ¿no? A pesar de toda esta revolución, nosotros salimos a la calle y hay trabajo infantil. Vemos gente todavía que está en la calle, no tiene empleo. Entonces, algo está pasando que a pesar de toda esta revolución, no estamos logrando cerrar brechas que por mucho tiempo han permanecido abiertas. Y si permitimos que sigan agrandando, pues yo creo que es un problema de justicia social, ¿no? Que a pesar del desarrollo tecnológico no estemos incorporando a los grupos más vulnerables. Es importante repensar en cómo tenemos que incorporar. Debemos de tener el gobierno, el sector público, tener un diagnóstico del panorama general de la población. ¿Cuáles son las brechas de habilidades? ¿Cómo estamos formando a nuestros niños y nuestras niñas? ¿Qué pasa con los niños que no están estudiando, que estudian y trabajan? ¿Cómo podemos atraerlos a que sigan sus carreras educativas y que le vean un sentido a seguir estudiando, a seguirse formando para poder ingresar a un empleo que les permita desarrollar todas sus capacidades? Yendo un poco a la parte del mercado laboral, ¿hay alguna política de reconversión
planeada en términos de personas que están, digamos, que en los 40, que están a la mitad de su vida laboral, de su vida productiva, para poder actualizarse a las nuevas tecnologías? Existen estos cursos que provee por parte del gobierno, pero me parece que son esfuerzos un poco aislados, o sea, no es como una política realmente concentrada y que tenga un esfuerzo importante en términos de recursos para poder incorporar a personas que, digamos, de otra generación que no están ahorita, que se están apenas familiarizando con el uso de las nuevas tecnologías. Pero sí existen, o sea, el gobierno de la Ciudad de México sí provee de estos cursos gratuitos sobre el uso de inteligencia artificial, incluso de programación, para toda la población en distintos lenguajes. Pero me parece que debería haber como un esfuerzo más grande, de tal forma que todas y todos podamos acceder a esos cursos y que estos cursos nos sirvan, ¿no? Para poder potencializar nuestras capacidades de todas las personas y pues también cómo llegar a estos grupos que no tienen acceso, ¿no? O sea, sí existe en Internet. O sea, si tú tienes una computadora, tienes acceso a Internet, las posibilidades de poder ingresar a estos cursos gratuitos son muy grandes. Entonces, pero estás dejando de lado a una población que no tiene acceso. Ahora, existen estos centros en algunas de las alcaldías que son los pilares, que creo que ahora ya se están retomando sus actividades, que también ofrecen cursos. Y esta idea de construir más utopías en la Ciudad de México por parte de Clara Brugada, que busca también proveer de servicios de cursos, de actividades, también para un poco llegar de manera física a estas zonas en las que no existe o el acceso a Internet, pues es por el celular, ¿no? Muchas veces es por el celular, no hay una computadora como tal. Y estos cursos, pues necesitas una computadora, necesitas un espacio. Y la población más vulnerable no tiene ni la computadora, no tiene los espacios. Si acaso, pues tiene el Internet y por el celular. Y por el celular aprender es muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, sí creo que estos esfuerzos por parte de la Ciudad de México, yo creo que son esfuerzos muy, muy, muy importantes de poder llegar a los lugares en donde existen muchas vulnerabilidades y que puedan tener un espacio. O sea, es ya solo el tener el espacio, tener una computadora que tenga acceso a Internet y que se pueda conectar para poder cursar algún programa que ofrece la Ciudad de México y que es gratuito y que te va a permitir abonar a todas estas habilidades que te puedan servir para poder ingresar al mercado laboral de manera exitosa. Y en materia aquí de competitividad, cuando se ponen ahora sí que a competir naciones contra naciones, ¿en qué posición nos deja este avance de la inteligencia artificial a México, países de América Latina, no sé, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, en comparación con países que iniciaron antes que nosotros, Estados Unidos, tal vez Alemania, Europa, China, Japón? ¿Cómo estamos, doctora? No queda claro para nadie cuáles son los efectos finales del uso de la inteligencia artificial. A pesar de que existe una regulación, no queda claro cómo nos va a impactar. Y entonces, en el no queda claro, yo sí creo que en México, en todos los países, el papel del gobierno es sumamente importante, sumamente importante. No podemos dejar que el mercado se mueva libremente y que el uso de la inteligencia artificial defina hacia dónde va todo, qué sectores son los que se van a fortalecer, ¿no? Porque cada país tiene necesidades productivas distintas, recursos naturales diferentes,
incluso pues cada gobierno tiene un plan nacional de desarrollo que tiene ejes que pueden ser distintos en cada gobierno. Entonces, es un diálogo muy importante que debe tener el Estado con qué es lo que se quiere para el país, ¿no? ¿A quién queremos mejorar? O sea, ¿cuál es la prioridad? Incrementar productividad, pero también mejorar el bienestar de todos los grupos vulnerables. Entonces, yo creo que eso es clave y no queda claro que a todos los países, incluso los que ya llevan un gran avance, sobre todo en la regulación, tengan claro cómo les va a impactar. Y cada país tiene sectores productivos que aportan a su producción diferenciados. Entonces, será heterogéneo el impacto, pero yo no veo una gran desventaja de México en cuanto a otros países que tienen más, han llevado, digamos, pláticas sobre cómo el uso estandarizado de las nuevas tecnologías. Nosotros ya estamos avanzando en eso, pero no es claro el efecto final y es difícil comparar con otros países que tienen otra estructura productiva, otro tipo de población, de estructura de la población, vulnerabilidades distintas a las de México y de América Latina. Entonces, yo no lo pondría como estar rezagados, yo creo que no. O sea, creo que cada país va a su paso y dependiendo de sus necesidades, pues de las prioridades, ¿no? Porque existen, o sea, si bien las nuevas tecnologías y su regulación sí es importante, pero hay otras cuestiones como te comentaba, ¿no? Hay grupos vulnerables que siguen estando vulnerables. Entonces, yo creo que eso es, y cómo estas nuevas tecnologías, cómo el uso nos pueden ayudar a cerrar esas brechas, ¿no? A disminuir un poco la vulnerabilidad de estos grupos, a no ver niños o infancias en las calles trabajando, ¿no? Que puedan estar estudiando sin ningún problema, y que sus familias puedan tener acceso a recursos, a comida, no preocuparse por tener que comer y entonces tengo que salir a la calle a buscar dinero y junto con las infancias, ¿no? Entonces, yo creo que son necesidades distintas para cada país y pienso que sí estamos avanzando, a pesar de que en algunos países las charlas sobre regulación van un poco más avanzadas, pero yo creo que México va avanzando, América Latina va avanzando, tenemos contextos diferentes. Ya llegando un poco al final de nuestra charla, para darle tranquilidad a los miembros de la audiencia, ¿hay algo que la inteligencia artificial no pueda sustituir en cuanto a lo que es un ser humano o el trabajo, los talentos que aportan las personas hoy en día a la productividad de sus países? Sí, yo creo que sí hay mucho que la inteligencia artificial pues no tiene, ¿no? Y es estas habilidades de comunicación, habilidades de trabajo en equipo, empatía con otras personas que tienen otras habilidades, que están en distintas vulnerabilidades. Este trabajo de socializar, de generar redes de colaboración, pues la inteligencia artificial, pues porque tú estás sentado frente a la computadora con un agente y ya, entonces no socializas. Entonces, esta capacidad de socializar, de salirte de este espacio tan individual e intercambiar ideas con otras personas que tienen otro pensamiento, no lo da la inteligencia artificial y eso construye un pensamiento crítico que la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de decir no estoy de acuerdo con estas ideas o estoy de acuerdo con otras. Creo que es importante incorporar otras visiones. Este pensamiento, la inteligencia artificial no lo tiene. No puede, ¿no? O sea, porque depende de cómo lo entrenan y entonces este entrenamiento pues está sesgado hasta a cierto tipo de ideas y nosotras como personas
tenemos la habilidad de decir, no estoy de acuerdo, creo que esta idea es interesante, creo que esta no es tan interesante, me parece que esta aportación es relevante para cierto tipo de tema, el poder convivir con otras personas de otros perfiles, eso no lo tiene la inteligencia artificial. Y creo que eso es una habilidad que en todos los trabajos, sea el sector que sea, el poder trabajar, el poder colaborar, el poder escuchar otras ideas, intercambiar distintos puntos de opinión que no necesariamente sean los mismos, el poder tener esta apertura y empatía hacia otros individuos es muy importante en todos los trabajos, en todos, y en el sector que sea. Porque una industria, un sector puede ser muy productivo, pero tener un ambiente laboral que enferma a las personas, física y mentalmente. Entonces, y yo creo que no queremos eso para México y países de América Latina. Queremos pues empleos en todos los sectores que sean productivos, pero que también tengan una parte humana, empática, de colaboración en equipo, y que también incrementa la productividad de las personas. O sea, pareciera que no, pero eso también ayuda a la productividad. Si tú estás en un ambiente, en un entorno en el que estás feliz, estás a gusto, no tienes miedo, no existe el acoso laboral, no existe el acoso hacia las mujeres, claro que te vas a poder desarrollar de una manera que nadie se imagina, ¿no? Desarrollar todas tus actividades, todo tu potencial. Entonces, eso es lo que nos da la inteligencia artificial. O sea, yo creo que es eso. Y ese sería mi mensaje. O sea, no lo es todo la inteligencia artificial. La salud mental y salud física no nos la resuelve la inteligencia artificial, la empatía, este trabajo colaborativo, no lo tiene. Ay, doctora, pues muchas gracias por estas aportaciones que nos da para la audiencia, porque sí había una inquietud muy marcada de temor, sobre todo en cuanto a qué va a pasar con el futuro laboral y con nuestra vida que conocemos hoy. Va a cambiar por completo, pero ya con lo que nos ha comentado nos da una visión mucho más clara. ¿Algún mensaje final, doctora, antes de despedirnos? Pues solo agradecer a quienes siguen el medio en las redes sociales, en todos los medios, por escuchar, por esta entrevista. Y pues esto, ¿no? Que no hay no es, la inteligencia artificial no lo es todo. Hay áreas de empatía, de sensibilidad, de conexión humana que son muy importantes y que también mejoran la productividad de las empresas, también. O sea, no todo es el ingreso y trabajar muchísimas horas, no lo es todo. O sea, también la empatía, el trabajo en equipo, la colaboración, es algo que no lo da la inteligencia artificial y que mejora sustancialmente la productividad de las empresas y de las personas. Muchísimas gracias, doctora, por esos comentarios finales. Realmente seguro la audiencia los va a valorar mucho y los va a reconsiderar para sus espacios de trabajo, sin duda alguna. Pues amigos, si les gustó esta conversación, si creen que es importante que alguien más la vea, por favor, compártala, difúndala, déjenos sus comentarios. La inteligencia artificial no es una fuerza de la naturaleza ante la cual debamos rendirnos. Es una creación humana que debe servir a fines humanos. Como bien nos ha mostrado hoy la doctora Claudia Sámano, el futuro del mundo hispano no se escribirá en código binario, sino en nuestra capacidad de unirnos, de exigir soberanía digital y de proteger el valor irreemplazable de nuestra gente. Por eso, antes de despedirnos, quiero hacer una pausa necesaria. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña en cada episodio. Este canal no es solo una suma de videos, es un espacio de reflexión intelectual. Todo este esfuerzo de investigación, análisis es y siempre será por y para ustedes. Ustedes son los verdaderos líderes del mundo hispano que buscan entender el presente para no ser víctimas del futuro. Si esta conversación le ha dado una nueva perspectiva, compártela.
envíesela a ese amigo que teme por su empleo o ese líder que necesita despertar. Suscríbase y active la campana porque en el próximo episodio traeremos más análisis de profundidad en temas que están impactando a nuestro continente. Su participación en los comentarios es lo que hace que este mensaje llegue más lejos. No dejen de cuestionar, no dejen de aprender, porque estar informado hoy es su mayor defensa para lo que viene mañana. Soy Jen García y estos líderes del mundo hispano. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.